la reflexión de esta noche se llama Acercándome al lugar santísimo, ¿sí? Y hoy quiero hablar sobre un lugar que para el pueblo de Israel era un lugar muy especial y significativo, ¿sí? Este lugar era el lugar santísimo. Y sé que hay personas o hay estudios muy buenos sobre el tema del tabernáculo, sobre el lugar santo, sobre todas estas cosas, sobre el templo. Sé que ocuparía un curso completo para hablar de este tema, para analizarlo completamente bien este tema, pero yo quiero pedir su comprensión porque en una hora no puedo hablar mucho y no pretendo que tengamos un curso completo sobre esto. Solamente voy a tocar algunos puntos relevantes para la dirección a donde quiero llevar esta reflexión, que quiero ver si con esta clase termino toda la serie que he visto de que se llamó, ¿cómo se llamaba? El Dios de lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces, quiero terminar con esto, hablando sobre el lugar santísimo. El tema es acercándome al lugar santísimo. Entonces, hoy vamos a ver algunas imágenes, bastantes imágenes. El lugar santísimo era una parte de la construcción del tabernáculo de reunión. Así se llamaba una construcción que Dios le dio dirección a Moisés. Era un santuario móvil, porque acuérdense que Moisés andaba en el desierto, entonces era un santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones que Dios le dio precisamente a Moisés en el monte Sinaí. Les voy a leer 3 versículos solamente para que recuerden estos puntos. Éxodo 33:7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. ¿Con quién se reunían? Se reunía el pueblo y se reunían con Dios. Y cualquiera que buscaba a Jehová, fíjese bien lo que dice, cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Éxodo 33:9 dice esto: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. La nube representa la presencia de Dios, a eso se refiere, ¿verdad? Y esta nube cuando entraba o descendía y se ponía ahí a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Esto sucedía en el tabernáculo de reunión. Bueno, Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Nosotros ya hemos estudiado que Dios mismo dijo, no puedes ver mi rostro, ¿verdad? Le dijo al mismo Moisés. Pero cuando dice cara a cara, quiero ver si usted puede entender lo que la Biblia nos está tratando de transmitir. Nosotros podemos hablarle a donde quiera a Dios y Dios nos va a escuchar. Pero cuando dice aquí que Moisés hablaba cara a cara, quiere decir que Dios descendía desde su trono donde Él está y descendía a la tierra, a ese lugar, y ahí se presentaba como Él, como Dios, y hablaba como una persona y otra que estamos cara a cara, uno delante del otro. Ya sabemos que literalmente Dios mismo le dijo, Moisés, no puedes ver mi rostro, pero está diciendo esto para decir así, de frente, uno a uno. No oro aquí y me escucha allá en el cielo donde Dios está. No, Dios bajaba, descendía en esa nube, ¿sí? Que tiene un nombre especial. Le digo, algún día les voy a hablar completamente de este tema, pero era la forma de decir, está aquí a un ladito conmigo, aquí está. No estoy orando al cielo, está aquí, enfrente de mí, el Señor, el mismo Dios. Entonces dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Y hay algo muy bonito que dice al final de este versículo, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor,
nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Para los que creen que Josué, que fue el que siguió a Moisés, ¿verdad?, en el liderazgo del pueblo, era un improvisado o Moisés se lo sacó de la manga. Aquí la Biblia nos está diciendo que este hombre nunca se apartaba del tabernáculo. Y eso es muy importante, por lo que vamos a ver que sucedía en el tabernáculo. En el tabernáculo estaba la presencia de Dios. Cara a cara Él descendía. Y este Josué sabía lo que estaba sucediendo ahí y le importaba. Y por eso dice, Él no se apartaba. Pero hoy no vamos a hablar de Josué. Otro día vamos a hablar, ¿no? Entonces, como vemos, el lugar santísimo del que vamos a hablar hoy era donde residía la presencia de Dios prometida. Dios había prometido que Él estaría con el hombre, que Él sería su Dios, y dice, y tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, y yo voy a estar contigo. Y ahí era donde literalmente Dios bajaba a encontrarse directamente, cara a cara, como dice aquí, como cuando habla cualquiera a su compañero, así Dios era la relación que Él tenía, muy parecida a la que tenía Eva y Adán en el Edén. ¿Se acuerda que se paseaba Dios con ellos y platicaba todo esto? Muy parecido. Ese lugar era un lugar muy especial. Entonces, el lugar santísimo era donde residía la presencia de Dios prometida. Ahora, el tabernáculo era un espacio rectangular, más o menos medía unos 13 metros. ¿Cuánto mide la plataforma, amor? ¿Cuántos? 13. Soy muy mala para calcular. Unos 10, más o menos, unos 13 metros de largo, unos 10 codos de ancho y de altura medía como unos 4 metros. Usted está viendo ahí unas imágenes. Uno es un dibujo y el otro es como una foto, ¿no? Algo más natural. Esto era el tabernáculo, pero quiero que usted se fije en esto. El tabernáculo en el desierto, pues era una tienda, estaba hecha con tela, no era una construcción. Tenía 2 divisiones. Uno, la primera parte, que era el lugar santo, usted va a ver ahí en la entrada una cortina. Cuando usted entraba, era el lugar santo. Y ahí en el lugar santo estaban el candelabro de 7 brazos, que es el menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaban el incienso, perfumes y estos utensilios que servían para adorar a Dios y tenían su significado especial, ¿verdad? En este espacio, fíjese bien, en este espacio solamente los sacerdotes podían entrar. Al lugar santo solamente los sacerdotes podían entrar, nadie más, ¿sí? Y entonces era un lugar destinado o apartado, consagrado para los sacerdotes. Delante, si usted ve la foto, ve al sacerdote o el dibujo, ve usted al sacerdote, hay un incienso y luego enfrente hay una cortina y detrás de esa cortina se encontraba el lugar así como santísimo, ¿sí? Se llamaba el lugar santísimo. Era donde se encontraba ahí la presencia de Dios. Y ahí lo que se encontraba también era el arca de la alianza. Ya sé que muchos de ustedes vieron Los cazadores del arca perdida, ¿no? Esa arca que dicen que encontraron ahí, de la que se trata la película, esa. ¿Sí? Es una película, se ha hablado mucho sobre el Arca de la Alianza, era algo muy sagrado y se ha hablado muchísimas cosas, pero en el Arca de la Alianza o el Arca del Pacto era donde se encontraban las tablas de la ley. Ahí habían metido las tablas de la ley, ¿sí? Y la vara de Aarón que reverdeció y el maná. Eso es lo que se encontraba adentro de esa arca. Eso de la película de Los cazadores del arca es una mentira, ¿no? Lo que realmente se encontraba ahí era esto, ¿no? Y sí se han dicho muchas cosas del poder del arca. Y el arca no tiene poder, el que tiene el poder es Dios, ¿sí? Dios es el del poder. Entonces, esas son historias, pero
hasta películas se han hecho de estas cosas tan importantes. Entonces, en esta arca se encontraba en el lugar santísimo, lugar santo, lugar santísimo, ¿sí? Y también estaba separado por una cortina, por un velo. Al arca, cuando entraban al arca, al lugar santo entraba el sacerdote y al lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Al lugar santísimo no entraba cualquier sacerdote. Una vez al año entraba el sumo sacerdote cuando hacía expiación por los pecados de todo el pueblo. ¿Se acuerda que la semana pasada les dije que una vez al año, duraban un año con el pecado la gente, ¿no? Una vez al año entraba a expiar los pecados del pueblo. Ahora, la Biblia describe un velo precioso que separa o que separaba, que estaba suspendido, separando el lugar santo del lugar santísimo. Eso es lo que estaba dentro del tabernáculo. El espacio que rodeaba el tabernáculo, si usted se fija, hay una casita así, ese era el tabernáculo que estaba más o menos en el desierto, ¿sí? La construcción que le dio Dios a Moisés para que hiciera. Está la casita, ese es el tabernáculo que está dividido en lugar santo y santísimo. Y lo que está alrededor de ese tabernáculo se la llamaba atrio. Y ahí sí entraban otras personas. Ahí sí estaba, ahí también tenía algo muy especial. El espacio que rodeaba el tabernáculo se llamaba atrio. Allí, en ese espacio, se hacían los sacrificios de los corderos, todos los sacrificios se hacían en el atrio. Por parte del sacerdote, eso se hacía en un altar. Había un altar de bronce y ahí sacrificaban o ponían a pues el animalito, el corderito, ¿verdad? Que iba a expiar, o como el sacrificio que se iba a hacer para expiar el pecado del pueblo. Entonces, ahí se encontraba el altar de bronce donde se hacían los sacrificios, en el atrio. También se encontraba una fuente de bronce que tenía agua, ¿sí? Que tenía agua. También le llamaban el lavacro. ¿Por qué creen que le llamaban el lavacro? Porque se lavaban con él, ¿no? Ahí se lavaban los sacerdotes. Entonces, en esta fuente de bronce o lavacro era donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Escúcheme muy bien porque esto es muy importante. Tiene un simbolismo muy importante. Al lugar santo, ningún sacerdote, nadie podía entrar que no se hubiera lavado antes. Las manos, los pies, ¿sí? Y por supuesto, habían hecho un sacrificio. Habían agarrado un animalito y había sangre y todo eso, entonces se tenían que lavar. Se reflejaban y se lavaban para poder entrar. Ahora, el tabernáculo de reunión, este tabernáculo que Dios le dio a Moisés, permaneció allí más o menos entre 300 años y 350. Desde Moisés, desde todo lo que pasaron en el Éxodo y todo lo que salieron, desde Moisés hasta el tiempo de los jueces. Acuérdense que después hubo jueces que gobernaban al pueblo. Uno de esos jueces fue Sansón. Sansón fue uno de los jueces. Los jueces gobernaban, eran la autoridad, los que juzgaban en el pueblo. Entonces, ese tabernáculo duró entre 350 años útil, ¿sí? Útil. Los levitas se encargaban de las cosas sagradas, de estas cosas del templo y esas, más bien del tabernáculo y después del templo. Entonces, más o menos estuvieron 300, 350, hasta que el rey Salomón, primero el rey David dijo, le voy a construir casa a Dios, y Dios le dijo, no, tú no me lo vas a construir porque tus manos tienen sangre, ¿sí? Y Dios sabía a lo que se refería, tu hijo. Y Salomón construyó lo que es el templo de Salomón, que es muy claro que el templo que construyó Salomón para adorar a Dios como centro de adoración a Dios,
Por supuesto que fue una obra majestuosa, hermosa, de grandes lujos, más organizada, tenía más estructura, o sea, ya sabían lo que hacían ahí, cómo se movía, entonces, pues vamos a hacer algo más adecuado, más apropiado, pero siempre conservó los elementos sagrados y conservó, por supuesto, el lugar santo, el lugar santísimo y el velo que separaba. Eso, aunque era más lujoso, mucho más lujoso, seguían estando ahí. Entonces, ese templo también tenía un lugar, una distribución en la que existía el lugar santo y el lugar santísimo, separados por una hermosa cortina. Por supuesto, verá, quiero decirles, aquí hay un error que se los voy a aclarar. Este que ustedes están viendo no es el templo de Salomón. Este sí es el templo de Salomón. ¿Por qué está el otro? Porque este templo de Salomón, que tenía la misma estructura, fue destruido. Ahorita vamos a ver, lo destruyeron. Y después se volvió a construir un segundo templo. Quiero que vean, el primero es, ¿qué es? El tabernáculo de reunión. El segundo, que está acá, es el templo de Salomón, ¿sí? Muy bien, ahora sí vamos al que sigue. Al igual, en este templo de Salomón, también podían entrar solamente los sacerdotes, ¿sí? Todos los israelitas sí entraban al atrio, igual que con el tabernáculo, pero los sacerdotes podían servir en el lugar santo, pero volvemos a lo mismo, también el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Eso no cambió, ¿sí me escuchan? 350 años aproximadamente, un tabernáculo de tela y todo. Cuando Salomón, con todo su esplendor, se fue al otro extremo, pero Dios no cambió. Dios seguía siendo el mismo. Dijo, no es la tela, no es el oro, no es la pared, no es el piso, soy yo y lo que yo te digo. Lugar santo, lugar santísimo, separados, solamente el sacerdote del lugar santo y el lugar santísimo el sumo sacerdote, ¿verdad? ¿Cuánto nos duró este templo, el templo de Salomón? Ustedes saben, duró más o menos a 400 años, más o menos, años más, años menos. Ese templo esplendoroso, Nabucodonosor, cuando el pueblo se alejó, yo les tengo que contar esa historia. Yo tengo que hablarles de esto, no sé cuándo, pero pronto les tengo que hablar. El esplendor de una nación fue acabada porque el pueblo abandonó a Dios. Dios no los abandonó a ellos. Ellos abandonaron a su Dios. Ellos. Y Dios por 400 años estuvo tratando de tener una relación con este pueblo, con estos descendientes de David, con estos descendientes de Jacob, con estos descendientes de Abraham, hasta el día que Dios ya no, decidió que ya no. Y un día, más o menos en el año 587 antes de Cristo, el rey Nabucodonosor, un hombre pagano, mundano, y sus hordas, sus ejércitos babilónicos, llevaron a cabo la destrucción del gran templo de Salomón. Lo acabó. Se llevó el oro, los utensilios, todo lo saqueó, todo se llevó. Lo dejaron hecho añicos, saquearon todo y llevaron cautivos. Aquí es donde entra parte de la historia de que se llevaron cautivos a muchos de los príncipes, muchos de los hijos de los nobles de aquel tiempo
se los llevaron cautivo. Entre ellos estaba Daniel y sus amigos, sus compañeros. Dios dejó en las manos de un hombre guerrero, un colonizador, ¿cómo se le llama? Conquistador, un conquistador de tierras, era un rey, y conquistaron a Israel y destruyeron el templo. Este templo, el que vimos anteriormente, pásame la anterior, Brenda. Este es un segundo templo. Este templo originalmente era modesto y fue construido una vez que se fueron y que estuvieron exiliados muchos años. ¿Se acuerdan del libro de Esdras y de Nehemías? Ellos regresaron a reconstruir los muros y la ciudad otra vez. Y hubo un hombre un gobernador llamado Zorobabel, que él permitió, porque los judíos añoraron mucho tiempo el lugar de adoración. Lo añoraban, y es por siglos. No estoy hablando de 10 años, estoy hablando de generaciones. Hagan de cuenta que nosotros estamos aquí y un día nos portamos muy mal y abandonamos a Dios, y Dios dice: ¿saben qué? Nuevas generaciones, esto voy a hacer una posilga aquí. A mí no me importa, si ustedes no, este lugar era para mí, si ustedes no me quieren, vamos. Y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos que vinieron por aquí se acuerdan al pasar y dicen: es que yo me acuerdo que Nuevas Generaciones estaba bien bonito, y empiezan a añorar lo que tenemos. Empiezan a recordar: me acuerdo cuando orábamos por los de 15 años, me acuerdo cuando juntos nos agarrábamos de la mano y orábamos unos por otros, cuando comíamos juntos, cuando hacíamos convivios, y te acuerdas cuando la pastora hacía lo de los regalitos y que ¡ay, qué lindo! Y que nos abrazábamos. Y empezaban ellos a añorar lo que tuvieron un día. Pero estaban exiliados de sus tierras, fuera. Y en ese tiempo hubo algunos judíos arrepentidos, hijos de los hijos, que empezaron a buscar a Dios, y Dios les permitió reconstruir ese lugar, porque recuerden, ese lugar era el lugar donde se encontraban ellos con Dios. Reconstruir ese lugar era reconstruir, tratar de volver a tener esa relación que tuvimos un día, donde tú bajabas personalmente y te comunicabas con uno de nosotros, así como cara a cara, y nos perdonabas, y éramos tu pueblo y nos amabas. Entonces, esta generación de exiliados regresaron a levantar un nuevo templo, mucho más modesto que el de Salomón, por supuesto. Ya no tenía los lujos, pero sí la estructura. Y al igual que las otras dos construcciones anteriores, también igualito, ¿sí? Tenía un lugar santo y un lugar santísimo, igual. Y trataron de hacer más o menos la misma estructura. Entonces, este templo que construyeron estos exiliados judíos que vinieron y hicieron un templo más modestito, este es el templo que existía cuando Jesús vino a la tierra. Este segundo, no era el de Salomón, no era el tabernáculo, era un segundo templo más modesto que se había construido para la adoración a Dios. Entonces, este es el templo que también, pues ¿verdad que ya no existe? También fue destruido. Después que crucificaron a Jesús, más o menos en el año 70 después de Cristo, entraron el ejército romano, ahora los romanos, ya no los babilonios, ahora los conquistadores eran los romanos. Los romanos entraron a cargo del general Tito en el año más o menos 70 y destruyeron no solamente el templo, destruyeron Jerusalén. Y la generación que dijo: su sangre, la sangre de Jesús sea sobre nosotros, pues se cumplió. Quiero leerles Mateo 27:50. Jesús dijo: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este es el templo que vio morir a Jesús, o que estaba durante la muerte de Jesús. Este es el templo, que el velo se rompió, simbolizando ese velo que separaba por siglos en el tabernáculo, en el templo de Salomón, luego en el templo de este segundo templo. Ese velo que siempre estuvo ahí, separando el lugar de la presencia de Dios, donde Dios habitaba, al lugar donde el hombre, el sacerdote, ministraba. Ese velo se rompió al morir Jesús. Y usted y yo sabemos lo que simboliza es este romper de este velo. Simbolizaba que la entrada a la presencia del Padre estaba abierta. Jesús fue este sumo sacerdote, fue el último sumo sacerdote, o fungió como sumo sacerdote, y cuando Él murió, Él rompió y dijo: está abierta la puerta. El velo que separa donde está Dios a donde está el hombre quedó roto. Jesús abrió la puerta. Jesús, cuando rasgó al morir Jesús ese velo, se simbolizaba que la entrada a la presencia del Padre estaba abierta permanentemente. Y ahora decimos, porque esto es algo que predicamos en todas las iglesias, que todos tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Estoy bien o estoy mal, Héctor? ¿Cómo voy? ¿Voy bien? ¿Segura? Muy bien. Es que Héctor tiene un estudio sobre el tabernáculo, por eso le pregunto, ¿no? Entonces, le voy a volver a leer esta parte que es muy importante. Y quiero que me escuche, porque en la iglesia cristiana decimos esto, que cuando Jesús murió, el velo se rasgó. Hasta hay una canción, ¿verdad? El velo se rasgó y no sé qué más, ¿no? Y dicen que cuando se rasgó este velo, simboliza esto, que todos tenemos acceso al Padre, a la presencia de Dios. Sí, es verdad, pero vamos a ver unos detalles ahorita. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Fue un gran acontecimiento la muerte de Jesús, ¿sí? Este suceso de que el velo se rasgó, tembló la tierra, o sea, este suceso es uno de los eventos más importantes espiritualmente hablando, relacionados con la muerte de Jesús y con lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Porque si usted y yo tenemos la posibilidad de orarle al Padre, de poder dirigir unas cuantas palabras o muchas hacia Dios Padre, es porque Jesús murió por nosotros. Porque de otra manera usted y yo no seríamos escuchados. Para empezar, usted y yo somos gentiles, no somos judíos. Esto era para los judíos. Esto era para los judíos. Que nosotros tengamos oportunidad de dirigirnos a Dios, se lo debemos a Jesús. Ahora, quiero leerles otra parte de la Biblia. Hebreos 10, 19. Dice de esta manera: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, o sea, Jesús es el sumo sacerdote, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de una mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tal vez ahorita regrese aquí. Mire, el acceso al Padre sí está abierto.
el acceso a Dios sí está abierto. El velo se rasgó, sí. Jesús nos abrió el camino, un camino nuevo y vivo, ¿sí? A través de la muerte, de su carne, dice. Pero aquí hay algo que yo quiero que usted reflexione conmigo. Hablando sobre la reconciliación de Dios, un Dios santo, un Dios muy inteligente, creador del universo, no hay ser como Él, con una creación, no sé si usted está de acuerdo conmigo, que somos rebeldes. Somos rebeldes. No nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. No nos gusta que nos digan cómo hemos de pensar. No me gusta que me digan lo que tengo que comer o lo que no tengo que comer. No me gusta que me lleven la contraria. O sea, somos rebeldes. Por naturaleza caída, porque al principio no éramos así. Somos rebeldes. Y Jesús viene a reconciliar una creación rebelde con un Dios que quiere venir y ver qué ser humano quiere tener relación con Él. Quiere volver a entrar en esa dimensión de Dios, Hijo, Dios y un pueblo. Dios viene y manda a su Hijo porque dice, quiero reconciliarme con el hombre, con el ser humano. Entonces, dentro de la reconciliación, el propósito de Jesús al morir era abrirnos este nuevo camino al lugar santísimo, porque eso es lo que Jesús hizo a romper el velo. Nos abrió el camino al lugar santísimo, a donde reside la presencia del Padre. Y aquí es donde empezamos lo que a nosotros nos toca. Quiero que observen algo y quiero que me digan si estamos bien, porque esto yo sé que soy un ser humano igual que ustedes, pero quiero que reflexionen conmigo y me digan si esto es verdad lo que vamos a ver. Primero, aunque es verdad que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto para que podamos acceder al Padre, esto es una verdad. Segundo, pero aunque esto es verdad, para poder yo estar en ese espacio o en ese punto donde el velo se rasgó, pero yo quiero que alguien de ustedes me diga, al rasgarse el velo, ¿qué quedó? ¿Qué quedó cuando se rasgó el velo? ¿Alguien me puede decir qué quedó? ¿Qué quedó? ¿Qué espacio quedó? ¿Qué quedó? Quedó el lugar santo, ¿verdad? El lugar santo fue el único que quedó con un velo abierto. Pero al lugar santo, respóndanme, ¿quiénes podían entrar? Para yo poder disfrutar de la presencia que se abrió del lugar santísimo y decir, muy bien, voy a buscar a Dios y quiero tener esa relación como la tuvo con estos sacerdotes, para poderlo hacer, yo tengo que entrar al lugar santo. Porque en ese lugar santo fue el que quedó abierto el espacio. Y para que yo pueda entrar a disfrutar de la presencia que habita ahí, de lo santísimo de Dios, primero tengo que entrar al lugar santo. Porque el lugar santo siguió estando ahí. El lugar santo no se destruyó. El lugar santo ahí quedó. Pero para entrar al lugar santo solamente entran los sacerdotes. Para que yo pueda llegar al lugar santo, primero tengo yo que ser sacerdote. Y esto es una cosa que la iglesia pasa por alto. Todos pueden venir y ya el velo se rompió. Sí, señores, el velo que separaba el lugar santo del santísimo se rompió y la presencia de Dios se abrió, pero se abrió al lugar santo,
donde los sacerdotes ministraban, solamente los sacerdotes. Y aquí es donde usted va a poder entender lo que dice Apocalipsis 1:6, porque Jesús también resolvió este problema. Jesús también resolvió este problema porque Jesús nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Sí o no dice que nos hizo reyes y sacerdotes? ¿Su Biblia dice lo mismo, Pablo? ¿Tu Biblia también dice que te hizo rey y sacerdote? ¿Sí? Bueno. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Jesús resolvió todo. Dijo, sí, todos pueden entrar, pero tienes que ser sacerdote. Y yo te voy a hacer sacerdote, te voy a hacer rey y te voy a hacer sacerdote. Apocalipsis 5:9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Las dos escrituras, uno dice nos hizo, ya nos hizo, y la segunda dice nos ha hecho, un pasado perfecto. Jesús ya nos hizo parte de la familia sacerdotal. Jesús resolvió todo, fue el sacrificio, fue sumo sacerdote, nos hizo reyes y sacerdotes. Y aquí es donde entramos a lo más que nos incumbe a nosotros. ¿Saben qué es lo más triste? ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Porque digo, ¿por qué triste, pastora, si estamos bien contentos? Porque nos hizo reyes y sacerdotes. Porque hoy, el día de hoy, a pesar de que Jesús ya nos hizo sacerdotes para que podamos entrar al lugar santo y ministrarle a Dios, servirle a Dios, y que la presencia del lugar santísimo podamos entrar, disfrutar de estos privilegios y bendiciones de tener comunión con Dios, no todos queremos hacerlo. No todos queremos hacerlo. No todos. Mire, algunos solamente nos quedamos en el atrio. ¿Se acuerda la disposición? Ustedes dirán, ¿por qué tanto rollo de la pastora con el atrio, con el tabernáculo, con esto? ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy en día muchos cristianos sí entramos por la puerta. Claro, el pastor nos ha hablado de la puerta. Sí entramos por la puerta que es Jesús. Pero entramos por la puerta. ¿Y sabe qué? Nos quedamos en el atrio. Nos quedamos en esa parte que rodea el tabernáculo, que rodea al lugar santo, al lugar santísimo. O sea, el atrio era lo que quedaba afuera. Sí, estoy dentro del templo, pero no estoy dentro del lugar santo. Sí, estoy dentro, pasé por la puerta, pero no he tomado mi responsabilidad de sacerdote. Algunos entramos por la puerta al atrio, se quedan en la parte. Mire, ¿sabe qué pasaba en el atrio? Ay, esto me encanta, es que Dios es tan inteligente. En el atrio llegaba toda la gente, llegaban con acción de gracias, cantaban, llevaban los sacrificios. Aquí traigo mi corderito, porque de hecho negociaban, ahí era donde se compraban, ahí fue donde Jesús entró y dijo, vámonos, echen cueva de ladrones, hacían negocios. En el atrio la gente convivía. Hola fulanito, ¿cómo has estado? Oh, muy bien. Ay, tú también vienes. Sí, vengo a darle gracias a Dios, Señor. En el atrio ellos se sentían ya dentro del templo, ya dentro de la construcción. Ellos se sentían ya dentro, ya estaban en comunión unos con otros, ya se sentían, somos del pueblo, sí, claro que sí, porque había algo.
en el templo, para entrar al templo de Salomón, y también en el tabernáculo era lo mismo, pero no estaba tan escrito. Había unos letreros o un letrero que decía que si alguien que no fuera judío entraba, es que no quería su vida porque lo iban a matar. Con pena de muerte, uno que no era judío podía entrar, lo mataban. Y había letreros para que se respetara. Entonces, la gente entraba por la puerta del templo, miraba a sus amigos judíos. ¿Cómo está, maestra Lucy? ¿Cómo estás, Aileen? ¿Tú también vienes a dar gracias? Sí, también, y vengo. Al atrio llegaban con acción de gracias. Convivían. Se llevaban los diezmos. ¿A dónde llevaban los diezmos, Héctor? Al atrio. En el atrio era donde venían y voy a pagar mis ofrendas, traigo esto de ofrenda, al atrio llevaban los diezmos. En el atrio se daban acción de gracias, en el atrio se miraban los rituales. En el atrio estaba toda la gente que iba, sí, a buscar a Dios. Pero yo quiero que ustedes noten una diferencia muy grande. En el atrio se queda la gente que no quiere ser sacerdote, porque ahorita todos podemos ser sacerdotes. En el atrio se queda la gente, traen sus diezmos, le cantan a Dios, conviven, sienten que están cumpliendo, pero no dan el paso para llegar hasta el lugar santo. ¿Por qué? Porque ser sacerdote significa investirse, apropiarse de un compromiso sacerdotal. Y yo estoy de acuerdo con ustedes, los sacerdotes tenían reglas aparte. ¿Se acuerdan que les hablé mucho la semana pasada de que había reglas muy particulares para unos grupos? Los sacerdotes eran uno de esos grupos. En el pueblo se podían casar con quien sea, pero los sacerdotes no se podían casar con cualquiera, aunque ellos quisieran. Los sacerdotes tenían que vestir de una forma diferente. Los sacerdotes ni por la muerte de sus padres podían contaminarse. Hay niveles. El compromiso sacerdotal, no toda la gente quiere tomarlo. Porque ser sacerdote del Dios Altísimo te compromete a ti y a mí a tener una vida diferente a la que tienen todos los que están en el atrio. Y ese es el problema. Y es el problema de la iglesia. Es un problema no de nosotros, de toda la iglesia. La iglesia está llena de gente que solamente se queda en el atrio y se da muchos gustos. Y nosotros volteamos y decimos, ¿y yo por qué no puedo hacer eso? ¿Por qué ellos sí hacen esto? ¿Por qué sí hacen otro? ¿Por qué ellos sí tienen estas conductas? ¿Por qué ellos sí roban? ¿Por qué ellos sí tienen un lenguaje grotesco? En el atrio no tienen boca de sacerdotes. ¿Por qué algunas mujeres sí se pueden vestir de cierta manera? Y hablo de cierta manera, estoy hablando de una manera en la que no les importa comprometer a nadie por lo que ven. Ay, pues que no vea. ¿Y qué? O sea, yo me he visto para mí. Y con el pechugón ahí, ¿no? Dices tú, no te importa, quédate en el atrio. Los sacerdotes vestían de una manera especial para ministrarle a Dios. Los sacerdotes ministraban a Dios. El que se queda en el atrio no le ministra a Dios, no le sirve a Dios, no se consagra para Dios. Y el problema es que Jesús dijo que Él nos había hecho una nación de reyes y sacerdotes, no de gente que se quede en el atrio. Y ese es el problema. Y ese es el problema que tiene la iglesia. Por eso hay diferencia de un cristiano a otro. Por eso hay diferencia de compromiso. Yo solo quiero recordarle que para entrar al lugar santo había que lavarse, y no todos nos queremos lavar. Yo por eso les insistí, para entrar al lugar santo hay que lavarse.
Estaba la fuente de bronce y no todos se quieren lavar, ¿verdad? Entonces, no todos quieren aceptar las imperfecciones que tienen y lavar aquello que esté sucio, manos, pies. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo? Era una parte para que un ser humano pudiera tener comunión con Dios, de un Dios santo. Era simbólico lavarse sus pies y las manos. Ellos se lavaban. Entonces, esto nos habla, cuando les estoy mostrando esto, les estoy hablando de niveles de acercamiento a Dios, niveles de cercanía a Dios, niveles de profundidad en el buscar y acercarnos a Dios, niveles de consagración, niveles de entrega de nuestras vidas, niveles de compromiso. Yo también me puedo tomar una cerveza, claro que me la puedo tomar. ¿Voy a perder mi salvación por tomarme una cerveza? No, señores, no la voy a perder. Pero voy a perder mi consagración a Dios. Yo he decidido no tomar. Yo he decidido servirle a Dios con mi vida. Yo he decidido no ir a los bailes. Ay, vimos a tu pastora ahí en el baile, miras qué bonito baila. Y cuando mueve la cadera y cuando le hace, ¿se imaginan ustedes eso? ¿Sí se imaginan eso? Ay, no, tu pastora traía un escote que se le miraba, ¿no? Una minifalda. Oye, tu pastora tiene un piernón loco, y sí lo tengo, sí lo tengo, ¿no? Ya no sé qué hacer con él, ¿no? Porque me va por un lado, ¿no? Pero, ¿se imaginan ustedes esto? Niveles de consagración. Por eso la iglesia está tan quemada, porque todos decimos ser cristianos y todos cantamos que somos reyes y sacerdotes, y no es cierto, no es verdad. Muchos se quedan en el atrio y viven con una complacencia, y el compromiso de sus vidas no les alcanza para poder entrar al lugar santo. Y yo aquí quiero decirles algo, y aquí es donde cierro esta clase. ¿Se acuerdan que les he estado hablando de dones, de unción? Señores, jóvenes, en el atrio no está la unción. La unción se encuentra en el lugar santísimo. La unción de Dios, donde Dios se manifiesta, donde Dios se abre al hombre, donde Dios se comunica, donde Dios hace todas estas cosas, es en el lugar santísimo, que ya está comunicado con el lugar santo, a donde los sacerdotes que se lavan, se preparan, se visten como sacerdotes y aceptan la investidura sacerdotal, entran. La iglesia habla de dones y mover del Espíritu, mucho. Y se emocionan y hacen escándalo y hasta, o sea, se apasionan. Pero no hay nada. Usted ve sus vidas y son cristianos mediocres. Discúlpeme. Yo no le sirvo a un Dios mediocre. Y el Dios que yo tengo es suficiente para hacerme triunfar en esta vida, para que no me falte nada en mi casa, para escuchar mis oraciones, para ser bueno. Yo sirvo a un Dios bueno. Y usted ve la vida de muchos cristianos y usted dice, oye, como que a Dios se le descompuso su Dios, ¿no? Y algunos hasta tienen no sé si decir descaro o no sé cómo decirlo, y dicen, creo que estaba mejor cuando era de otra religión. Sí lo dicen o no lo dicen. Ustedes lo han oído. Creo que estaba mejor cuando era de la otra religión, porque desde que me hizo cristiano me va muy mal. Y yo volteo y digo, ¿por qué? ¿Por qué el Dios que yo tengo sí se manifiesta con poder en mi vida y me lleva de gloria en gloria y me llena de bendiciones y responde mis oraciones y tiene compasión de mí y detiene a mis enemigos y me levanta y me hace ser exitosa y me hace ser triunfadora? Y el Dios tuyo no. ¿Y saben
¿Cuál es la respuesta que yo tengo? Porque es el mismo Dios. La respuesta es porque se quedan en el atrio y nunca entran al lugar santo y nunca están delante del rostro de Dios. Vienen a la alabanza, llegan tarde, aquí es donde vienen a buscar a Dios, aquí, porque en sus casas no lo creo. Yo no creo, porque yo soy cristiana, yo soy pastora, y aquí es donde más le echo caña para la adoración, ¿sí o no? Aquí es donde realmente venimos y aquí está todo preparado, tenemos la alabanza, los niños están en la guardería, aquí no me está jalando. Y aquí venimos, y aquí se supone que venimos a adorar. Y muchos de nosotros no venimos a adorar, venimos apurados, llegamos tarde. Estamos aquí, estamos pensando, ¿de veras estás en el lugar santísimo, en el lugar santo? Ok, si te lavaste, si te preparaste, si quieres ser sacerdote, si aceptaste el desafío, pero estás consciente de que vienes a ministrarle a Dios. Ese es el problema de la iglesia. Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el gran Jehová de los ejércitos. La sangre de Cristo sigue estando eficiente todavía para abrirnos el paso a la presencia de Dios. La sangre de Cristo nos lava, nos quita todo pecado, todavía. Y no sé, yo no sé cuándo, si algún día esto va a dejar de ser efectivo, pero la sangre de Cristo tiene poder para transformar nuestras vidas. El Espíritu Santo sigue activo, sigue tocando gente, sigue hablando, sigue trayendo dones. El problema es nosotros, que nos quedamos en el atrio y no queremos el compromiso de ser un hombre, una mujer de Dios, investidos, y decir: Señor, yo acepto que yo soy sacerdote. Yo acepto que no me puedo casar con cualquiera. Yo acepto que yo no puedo hacer lo que los demás hacen. Yo acepto que mi vida te pertenece, que estoy consagrado para ti. Y yo quiero terminar esta serie del Dios del sobrenatural. No sé si la palabra es dándote un desafío o pidiéndote que te decidas. Porque van 2 jueves que hago la misma pregunta y ahora el Pepe sí está, así que te la voy a volver a hacer, Pepe, ¿no? Esta pregunta la he hecho 2 jueves seguidos. Pepe, ¿qué darías por tener la unción de Bezalel? ¿Qué darías? Piénsalo muy bien. ¿Qué darías por recibir eso mismo que él tuvo? Y les hablo de esto porque la iglesia mundial hace la mayoría de las veces de Dios y de la relación con Dios hace una religión. Y yo les estoy hablando de un Dios que les da poder para vivir. Lo que Dios les da no es para que construyamos una iglesita, es para que construyamos, es para que seamos su iglesia triunfal a donde quiera que vayamos. Para que tú representes a Dios siendo el mejor trabajador, el más inteligente, el más capaz, que cuando la gente voltee te diga: ¿qué tiene este hombre? ¿Qué tiene esta mujer? Créeme, yo sé, yo después de muchos años, ya no estoy joven fui y envejecido, dice la palabra. Después de muchos años, de muchos temores que tiene uno en la juventud o en edad mediana, de que Dios no sea lo que dice la Biblia que es. Después de muchos años de vivir en esto, yo te puedo decir que esto que te estoy hablando es real. Yo todavía puedo ir a un lugar que no sea la iglesia, a donde tú quieras, llévame, a donde tú quieras, invítame a donde tú quieras, a donde tú quieras. Yo todavía me puedo parar en ese lugar, me siento, me callo y de alguna manera
la persona más importante de ese lugar va a voltear y me va a preguntar, ¿usted qué opina? No me pregunte por qué lo hacen, pero lo hacen. Y yo al principio decía, ay no, me van a volver a meter en ese problema, ¿por qué me preguntan a mí? Miedosa, ¿no? Cobarde, ¿no? Yo siempre les he dicho que su pastor es media coyona, ¿no? Entonces, ay no, que no me pregunten. No crean que es algo que me agrada, porque soy cobardona. Pero ya entendí que no soy yo, que es Dios el que me expone a esa situación y me dice, no seas cobarde, yo estoy contigo. Yo te dije que yo te daría palabra donde quiera que tú fueras. Yo estoy contigo y yo sé que Dios se ríe de mí porque ay, no. Y ahí donde se me invita, créame que la presencia de Dios llega. Y no digo un amén, no leo un versículo, no digo aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? No lo digo. Ni digo, hermanos, ay no, estamos aquí. No, yo respondo con lo que yo sé, con lo que Dios me da por su Espíritu Santo. Y algo sucede en ese lugar, donde quiera. El punto aquí es, ¿vas a quedarte en el atrio o vas a aceptar la unción que está en el lugar santo y en el lugar santísimo? Porque vienen tiempos muy difíciles para el mundo, muy difíciles. No sé si nos va a tocar a nosotros o en unos años más, pero vienen tiempos que no sé yo si nos vamos a congregar. Y lo que ustedes se lleven de hoy y de mañana y de estos días que les hemos compartido, tal vez sea todo lo que se queda y ustedes se van a tener que agarrar de Dios. Y mis estimados hombres, o se hacen sacerdotes de su casa o van a ver morir a sus hijos. Porque si ustedes no creen en la multiplicación del pan, en el orar por la gente, ya tuvimos un tiempo en que no nos congregamos. Pero lo importante en ustedes es que conozcan a Dios, que le ministren a Dios y que crezcan en todas las dimensiones, pero mi esposo ya les va a hablar de eso, que crezcan. Yo quiero pedirles, póngase de pie.